San Lucas presenta una ampliación de las enseñanzas de Jesús cuando va de su vida a Jerusalén. Y la primera de ellas se da con ocasión de un diálogo del maestro con un doctor de la ley, un legista, que le pregunta de modo amable, aunque el evangelista dice que para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pregunta por la felicidad perpetua, que es esa ansia natural del corazón humano. La respuesta que nos da la cultura dominante por la felicidad sería que la clave para encontrarla es tener dinero, poder o placeres. A cada persona le gustará uno en especial, o dos, o no falta quien pida los tres. Pero la sabiduría divina ofrece otra alternativa muy distinta. La clave de la felicidad está en cumplir las enseñanzas de la alianza del Señor con su pueblo, que entre otras cosas ha sido acogida casi que universalmente. Le llaman, de hecho, la regla de oro. La clave de la felicidad es amar a Dios con todas las fuerzas y al prójimo como a uno mismo. Jesús entonces le recuerda a este doctor de la ley, como también lo había hecho ya al joven rico, porque la pregunta también era más o menos la misma de aquella otra escena del Evangelio, que la respuesta sobre la felicidad se encuentra en la revelación, presente en la Escritura y en la tradición del pueblo de Dios. ¿Qué está escrito en la ley?, le responde. ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos podríamos hacer una meditación entera sobre este tema, ya la hemos hecho en otra ocasión, pero vamos a avanzar porque pues este pasaje tiene mucha tela para cortar. El Señor le respondió: has contestado correctamente. Haz esto y tendrás la vida. De alguna manera, para un doctor de la ley, pues no es que haya pasado nada, o de alguna manera fue, hombre, hizo una pregunta y la respuesta era evidente. Entonces, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Amar a Dios, sobre todo, y al prójimo como a uno mismo. ¿Y quién es mi prójimo? El que preguntaba era un maestro, y para no quedar mal, concreta más la pregunta, con un problema que se discutía en todas las escuelas exegéticas de ese tiempo. ¿Quién es mi prójimo? Sus colegas decían que el prójimo eran los israelitas, o como mucho eh, algún extranjero aceptado entre los judíos como manera de obra de caridad. Tienes que atender bien al extranjero porque tú también fuiste extranjero en Egipto. La palabra prójimo, pues próximo, es un superlativo de vecino. Y al respecto me acuerdo de una frase de Chesterton que decía: la Biblia nos enseña a amar al prójimo y a amar a nuestros enemigos, probablemente porque se trata de la misma gente. Pero bueno, independientemente de eso, Jesús no contestó directamente, sino que lo hizo a través de la parábola del buen samaritano, cuyos enigmas habíamos anunciado que íbamos a ver en este rato de oración. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. El descenso a Jericó era como de unos 30 kilómetros, bajando unos 500 metros. De hecho, estando en Jerusalén, uno de los paseos es ir a Jericó. La vía en ese entonces era estrecha y culebrera, como la que montamos en bicicleta hoy, más o menos, y pasaba por zonas desérticas y solitarias. Por lo tanto, era una vía muy insegura, pues además tenía bastantes cuevas donde podían esconderse los salteadores. Entonces el Señor continúa con su historia. Un hombre bajaba de Jerusalén, los bandidos pues
lo dejaron medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Como en otros relatos similares, el Señor es maestro en esto de contar historias, que ahora es un arte de moda. Jesucristo pues ya lo había vivido de modo perfecto hace 21 siglos. Delinea perfectamente los personajes. La víctima era un judío al que no le ayudaron los representantes de la misericordia divina, que eran el sacerdote encargado del culto y el levita, que era pues, menos importante, pero una especie de ejemplo de lo que era la piedad judía. Otro personaje son los salteadores. Ambos dan un rodeo, tanto el levita como el sacerdote dan un rodeo y evitan al enfermo, pasan de largo. Probablemente regresaban del templo de Jerusalén, de ejercer su ministerio allí, y como eran celosos cumplidores de la ley, pues no atendieron al herido por temor a contaminarse, que es a lo que el Señor tanto insistirá. Les será más importante cumplir los preceptos que ayudar al necesitado. Más importante la letra que la vida. O también podía ser que tuvieran su propio plan, quizá religioso, y no estaban dispuestos a alterarlo. Querían llegar temprano a casa, lo que fuera, pero no se iban a enredar la vida atendiendo a una persona enferma. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Uno diría, bueno, pues el tercero pasó, pero es que no es cualquier tercero, por eso es bueno un poco analizar con pinzas toda la parábola para entender todos los secretos que están allí. ¿Qué era un samaritano? ¿Por qué Jesús utiliza la figura de un samaritano? Era el prototipo de la enemistad con el pueblo israelita. El libro del Sirácida dice que son un pueblo estúpido que mi alma detesta. Palabra de Dios, ¿no? Eso dice de los samaritanos. Los judíos no podían decir amén a la oración de un samaritano. Tampoco las judías se podían casar con los oriundos de esa zona, que además tampoco podían testimoniar en los juicios, pues su declaración no tenía ningún valor. O sea, siempre las rigurosidades jurídicas han sido víctima de las injusticias. Pero un samaritano decía, yo vi que este lo mató, y dije, no, pues no vale, sigue siendo inocente, como el testimonio de un samaritano, de nada vale. Los de Samaria no eran considerados simples paganos, sino apóstatas, cismáticos, porque habían inventado como una especie de sitio de culto paralelo al templo de Jerusalén. Hay que decir que también los samaritanos tenían su parte en la enemistad, no eran unas simples víctimas. Pocos años antes, un grupo de ellos había esparcido huesos humanos en la explanada del templo para profanarla, que era un delito bastante mayúsculo. Por esa razón, también entendemos que la samaritana que estaba junto al pozo se asombró de que Jesús le dirigiera la palabra. Vemos en el capítulo 4 de San Juan, cuando el Señor le dice, dame de beber, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y explica San Juan, ¿por qué los judíos no se tratan con los samaritanos? Ni dirigir la palabra. Pues curiosamente, en la parábola es uno de esos enemigos el que se mueve a compasión. El sacerdote, el levita, dan un rodeo y lo evaden. Siguen de largo. El samaritano, el enemigo, se compadeció. Y ese verbo que utiliza San Lucas es muy peculiar, porque es el mismo que se menciona cuando habla de Jesús, lo que le pasó a Jesús cuando vio a la viuda de Naín, que llevaba a enterrar a su único hijo. Se compadeció. Y el mismo verbo que utiliza Jesús en la parábola del hijo pródigo. El padre se compadeció de su hijo, se le conmovieron las entrañas, también se suele traducir. Tuvo el corazón removido. ¿Qué hizo de especial el samaritano? Pues se compadeció, pero con obras. No es que simplemente hubiera dicho, pobrecito.
sino que acercándose le vendó las heridas, les echó aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Como 6 obras distintas. Acercarse, vendar las heridas, tratarlo. El Papa Francisco diría, lo tocó, ¿no? Lo miró a los ojos, le sonrió. No fue una caridad oficial, una simple solidaridad humana, una conmiseración o una filantropía. No, es una verdadera misericordia, como la de Jesucristo, como veremos después. La cooperación del samaritano es más que una simple ayuda o una curiosidad mínima. En esa misericordia se excede. Eso es lo propio de la fraternidad que el Señor nos pide, excederse. Jesús también, es bonito ver Santo Tomás de Aquino cuando habla de la Eucaristía, dice, una gota de sangre de Jesucristo hubiera sido suficiente para salvar de todos los crímenes al mundo entero. Pues una gota de sangre de Dios libera de todos los pecados a toda la humanidad y a toda la creación. Pues a Jesús no le pareció suficiente. Pues digo, con la gota, no sé, del nacimiento, de la circuncisión, nada. Jesús entrega su vida hasta la última gota de su sangre en la cruz. Se excede. Esa es la magnificencia, la magnanimidad que caracteriza a Dios y que por eso en nuestra oración lo tenemos que tener como modelo. Se excede, cura él mismo, no es simplemente que pague, sino que él va. Y como decía en el mensaje, se le comieron las entrañas, se le acercó, le vendó las heridas, les echó aceite y vino, lo montó en su caballo, le cedió su medio de transporte, ya le tocó a él ir caminando. Lo llevó a una posada, a un sitio por el que había que pagar. Lo podía haber llevado al mesón público, con una especie como de hospital de ese entonces, pero no, le pagó servicio particular. Además, lo acompañó, no simplemente lo dejó, porque también podía ser una persona con medios económicos, pues deja ahí un dinero y se va. Atiéndalo y esta platica para lo que le quede faltando. No se quedó ahí, pasó la noche. Porque después sigue diciendo, al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él. Y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Dejó dinero de sobra para pagar su atención. El salario de 2 días. Uno pues tendría que hacer cuentas en nuestro medio, no sé, con el salario de 2 días no se puede hacer mucho, no se paga mucha atención sanitaria. Pero bueno, parece que en ese entonces sí. Pero como si fuera poco, dejó la cuenta abierta. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Sé que era un cliente habitual de aquel sitio. O sea, gaste lo que haga falta y yo pago más adelante. Pero lo más importante quizá es ese, él mismo haberlo cuidado, él mismo haber hecho sus primeros auxilios, él haber cedido su cabalgadura, y haberse comprometido, haberse implicado de tal manera, pues que era como si fuera un pariente, como si fuera un prójimo, un cercano. Eso lo hace una persona pues por una persona, pues por un pariente, no lo hace uno por un desconocido. Con esta parábola entonces es donde nos damos cuenta que está cambiando la perspectiva del diálogo entre el doctor de la ley y Jesucristo. El doctor pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús responde con la historia que acabamos de escuchar y con otro nuevo interrogante. ¿Cuál de estos dos, cuál de estos tres te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Obviamente, el doctor de la ley respondió con toda nobleza, el que practicó la misericordia con él. Fíjate que incluso la clave, ¿no? La esencia de la escena, el que practicó la misericordia. Prójimo es el misericordioso. Esta es la gran enseñanza del pasaje. El doctor preguntaba por
quién era el más cercano al que más debía amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿A quién es ese prójimo al que tengo que amar? Y entonces Jesús con esto le está diciendo, no, tú tienes que ser ese prójimo para todos los demás. Es una enseñanza poderosa. Tienes que ser compasivo como Dios con todas las personas. Y esa es la enseñanza que tú, Señor, nos transmites hoy. Benedicto XVI la proponía al inicio de su pontificado. De hecho, su primera encíclica, el que era un hombre pues súper racional, hablaba tanto de la fe y la razón, de la racionalidad, de logos. Uno esperaría que su primera encíclica fuera fe y razón. Y no, su primera encíclica fue Dios es amor. Y lo proponía como un programa para la iglesia del siglo XXI. Decía, mientras el concepto de prójimo, hasta entonces, en esta época del doctor de la ley, se refería esencialmente a los conciudadanos y a los extranjeros que se habían establecido en la tierra de Israel, por tanto la comunidad compacta de un país o de un pueblo, ahora este límite desaparece. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y al que yo pueda ayudar. Se universaliza el concepto de prójimo, pero permanece concreto. Aprendamos del Señor, concluía el Papa alemán, a ver en todas las personas con las que nos encontramos otros hijos de Dios y a tratarlas como tales. Mi prójimo es todo el que me necesite. Ese es el resumen de esta meditación. Mi prójimo es todo el que me necesite, de donde provenga, del estado social que sea, del color de piel que sea, todas las personas, sobre todo los más necesitados. No me molesta, sino que me permite ejercitar mi vocación, que es la de parecerme a Jesús y quererlo en aquel por quien Él dio su vida. Ese señor o esa señora que me está pidiendo limosna en un semáforo, Dios la ama de un modo especialísimo. Dio su vida por él o por ella. Esa persona pobre que está en el hospital, ese pariente que está enfermo desde hace muchos meses, ese compañero que no termina de entender una materia y que es pesado pidiendo explicaciones y que nos hace perder parte de nuestro tiempo, aquel otro que necesita un préstamo para poder pagar el bus o lo que... Bueno, todas esas personas son mi prójimo. Por ellos Dios dio su vida. Aquel otro que es pesado en sus conversaciones, que me hace chistes en que yo quedo mal. De hecho, la segunda aclaración de la encíclica de Dios es amor es que amar a Dios y amar al prójimo se funden entre sí, es el mismo amor. En el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Es lo que el Papa Francisco también le gusta tanto insistir, que hemos de meditar con frecuencia el capítulo 25 de San Mateo, que es el carne e identidad del cristiano y que es con lo que nos van a examinar el día del juicio final. Cuando uno es estudiante es muy importante tener claro qué me van a preguntar. Bueno, y cuando uno es profesor, pues ahora todo el tema del sílabus y las rúbricas, está bien decir qué competencias espero que el alumno alcance al final de mi curso. Entonces yo cuando termine mi curso espero que usted sepa estas tres cosas. Entonces si soy un buen profesor le digo el primer día de clase, yo cuando acabe el curso espero que usted sepa estas tres cosas. Entonces quiere decir que el examen final va a ser esas tres cosas. Y entonces un alumno juicioso o inteligente dice, si él dijo que lo que quiere es que sepa estas tres cosas, tengo que aprenderlas y saberlas y eso, con eso va a sacar el 5. No falta el que estudia otras 4 o 5 distintas y luego, pero te he dicho que era esto lo que era más importante. Y alguno usted dirá, y tampoco falta el profesor que dijo que lo que quiere es estas tres cosas y pregunta a las otras que no son, pero bueno, de esos son problemas de otro ámbito. Pues bueno, el Señor sí es buen profesor y dice, lo que quiero de ustedes, lo que voy a preguntar en el examen final, que es el juicio, el día que nos muramos es, ¿tuve hambre y me diste de comer? ¿Tuve sed y me diste de beber? ¿Estuve desnudo y me vestiste? ¿Estuve en la cárcel o en el hospital y viniste a verme? Esas son las preguntas que dice el Señor en la parábola del capítulo 25 de San Mateo y que el Papa dice que hay que meditar mucho. Enséñanos, Señor, a verte en las personas que nos necesitan, especialmente en los más humildes y necesitados. Por eso es que en la labor apostólica de la obra siempre promovemos, San José María nos lo dejó como medio tradicional de la labor. Puede ser que no haya cursos de emprendimiento, ni de inglés, ni de computadores, pero lo que tiene que haber es catequesis, visitas a personas necesitadas, lo que se llama tradicionalmente los pobres de la Virgen,
que puede ser un ancianito, que puede ser unos niños, que puede ser unos encarcelados, que pueden ser unos enfermos en el hospital, bueno, o una familia simplemente. Y por eso este semestre que está empezando, pues también esto será una prioridad de la labor y una prioridad de cada uno de nosotros. Es decir, este semestre tengo que ser más misericordioso. Sacar un tiempo, no sé, ojalá mínimo una vez al mes, no sé, el primer sábado de mes voy a dedicar a ir a una visita de pobres, o ir a un hospital, o ir a la catequesis, bueno, como decir, y otro ahora que diga el tercer sábado, y así ya sale como la estructura de la labor. Pero es fundamental, si no, no hay labor, si no, no se está haciendo buena formación. Y si no, no hay iglesia, porque también el Papa Benedicto decía, ese es uno de los pilares de la labor de la iglesia, el servicio fraterno. El otro es la oración y el otro es el anuncio. Tienen que ir los tres, porque si uno solo hace caridad, pues eso la Cruz Roja. ¿Qué es lo que hace que la iglesia no sea una ONG? Que además hay oración, hay culto y además hay anuncio, anuncio del Evangelio. Pero si uno solo hace anuncio y oración y no sirve a los demás, pues también está cojo, le falta una pata del trípode. Entonces, caridad. Deus caritas es, Dios es amor. De hecho, los iconos que representan este pasaje del Evangelio muestran que el primer buen samaritano fue Jesús. ¿Recuerdan esa imagen tan bonita de Rubnik en que está el samaritano atendiendo a aquel hombre enfermo y el samaritano es Jesús? Pues está la misma cara de Jesús, muy bonita. El personaje de la parábola lubricó las heridas del judío con aceite y vino, si se dieron cuenta, que eran elementos terapéuticos de la época, pero también serán signos sacramentales. Jesús es el buen samaritano que nos cura. Y eso es muy bonito esa imagen porque aparece en el suelo puesto el aceite y puesto un pan también y un vino, como mostrando que ese buen samaritano es Jesús que nos cura con el aceite de su caridad en el bautismo. Cuando nos bautizaron, nos ungieron con el óleo santo. En la confirmación también nos lo volvieron a ungir. En el orden sacerdotal, los que nos ha tocado, y en la unción de enfermos, o sea que cuando uno entra en la iglesia, pequeñito, lo reciben con el óleo, con ese óleo que viene del Antiguo Testamento también, pero que Jesucristo instituye pues como un signo sacramental. Y cuando uno se va a morir, aunque no hay que esperar a morirse para la unción de enfermos, cuando uno está ya como que está necesitado, entonces también el Señor viene a su encuentro con ese óleo que lo identifica con él. Además, él mismo fue quien curó nuestras heridas, cargó con nuestras miserias, nos condujo a la casa del Padre y cuidó de nosotros con su gracia, y nos alimenta con el pan de su cuerpo y con el vino de su sangre en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo termina esta escena? Jesús le dice a aquel hombre que ha reconocido, ¿quién es mi prójimo? Pues el que hizo misericordia. Entonces concluye diciendo, anda y haz tú lo mismo. Y así también nos dice a nosotros, vete y haz obras de misericordia corporal, como el samaritano. Socorre al necesitado, cura las heridas, ofrece ayuda económica, excédete, haz más de lo que te toca, porque la caridad va más allá de la justicia. Esto ya en plan más teórico y más serio, el Papa Benedicto lo explicó en una encíclica que se llama Caritas in Veritate, en la que hablaba de que frente al mercado el cristianismo ofrece la lógica del don, de la gratuidad, de la solidaridad, del amor en la verdad. Ahí está también una tarea para estos días que todavía algunos están esperando que empiece el semestre y no saben cómo qué hacer. Pues leerse la Caritas in Veritate, por ejemplo. Y obras de misericordia corporal, ¿no? Y obras de misericordia espiritual. Que piense bien de la gente, que las comprenda, que las perdone. Estoy leyendo ahora un libro del Papa Francisco muy bonito, el Papa de la Alegría se llama. Y entonces cuentan, hay una anécdota de cómo se apropió del crucifijo de un buen confesor y le hace una petición muy peculiar que tiene que ver con esto. Como ustedes saben, él se decidió a seguir a Jesús en la fiesta de San Mateo de 1953, que iba a un paseo con unos amigos y entonces entró a misa como un buen cristiano, un paseo de domingo, pues primero la misa. Y entonces estando allí en misa, había un cura que iba a confesar, no lo conocí, ay, me voy a confesar. Fuiste confesó con este padre, que era el padre Carlos Duarte, que resultaba que estaba allí porque tenía un cáncer, murió un año después. Y bueno, y con aquel encuentro, y salí de ese confesionario ya dándome cuenta que Dios me pedía la vida entera.
Pero bueno, la historia de padre Carlos Duarte es que a su vez él también tenía directorio espiritual y era un padrecito que se llamaba el padre José Aristi. No son directos aquí. Pues bueno, ese padre Aristi era, dice el Papa, gran confesor de sacerdotes y maestro de misericordia. O sea, todos los curas también nos confesamos, ¿no? Entonces lo buscaban a él porque tenía fama de que era un hombre muy misericordioso. De él ha contado otras veces historias que algunas le decía al Señor, yo no sé si perdono demasiado, pero si se me va la mano en misericordia, la culpa es tuya que me diste mal ejemplo. Y bueno, pero sí tenía esa fama de que todos lo buscaban porque en él encontraban un hombre comprensivo y caritativo y misericordioso. Y entonces este padre Aristi era gran confesor de sacerdotes y maestro de misericordia, y el Papa lleva como reliquia siempre en una bolsa colgada del pecho bajo su sotana el crucifijo que usaba ese padre Aristi. La historia es que en el velorio del padre Aristi, pues ya era muy viejito, imagínense si era el confesor del padre que confesó a Bergoglio joven, pues tenía ya sus años, ya murió muy viejito, y entonces ya era obispo auxiliar Bergoglio, y fue y no había casi nadie, 3 viejitas, y no había ni una flor. Entonces él salió corriendo y compró unas flores pues para... Decía esto, hombre, este señor ha perdonado los pecados a todo el clero, y ahora no tiene ni siquiera una flor. Entonces fue a comprar unas flores, y mientras él las ponía, pasó por las manos y se encontró que tenía en las manos el rosario. Y en el rosario, pues un crucifijo. Y entonces él dice que ese ladrón que todos llevamos dentro, entonces arrancó el crucifijo del rosario, pues total, eso va para la tumba, y se quedó con ese crucifijo. Dice que fue también, más claro, más que por ser ladrón, con una especie de emoción de Dios, ¿no? de hacerlo, ¿no? En aquel momento miró el cadáver del padre Aristi y le dijo, dame la mitad de tu misericordia. Desde entonces la lleva consigo, y cuando me viene un mal pensamiento contra alguien, echo siempre la mano aquí, el corazón, y siento la gracia. Cuánto bien hace el ejemplo de un sacerdote misericordioso. Bueno, una obra de misericordia espiritual, pensar bien de los otros, ¿no? Dame la mitad de tu misericordia. El Papa Francisco nos invita a imitar esa compasión de Jesús. El octubre del 18 comentaba esta parábola mirando cada uno de los personajes, incluyendo también el posadero, que se sorprende, era un funcionario y se sorprende involucrado en que tiene que servir al enfermo. Y entonces decía el Papa, algunos teólogos antiguos decían que en este pasaje se encierra todo el Evangelio. Cada uno de nosotros es el hombre herido, y el samaritano, como ya dijimos, es Jesús. Y nos ha curado las heridas, se hizo cercano, cuidó de nosotros, pagó por nosotros. Y le dijo a su iglesia, si necesita algo más, págalo tú, que yo volveré y pagaré. Pensémoslo bien, en este texto está todo el Evangelio. Queridos hermanos, nada de funcionarios. Hay que ser cristianos en serio. Cristianos que no temen mancharse las manos, como este samaritano, mancharse la ropa de sangre, hacerse cercanos. Cristianos abiertos a las sorpresas, como sorprendió a ese posadero, pues la llegada de aquel nuevo enfermo. Cristianos que, como Jesús, pagan por los demás. Pidámosle a la Santísima Virgen que cada día vivamos mejor lo que el Papa Benedicto decía, el programa del cristiano, el programa del buen samaritano, el programa de Jesús, que es tener un corazón que ve, que el nuestro sea un corazón que ve dónde se necesita amor, dónde se necesita misericordia y que actúe en consecuencia.